Recordemos que en esta presentación, hasta el momento, hemos visto la estructura de los aminoácidos, la clasificación de los mismos y sus características físico-químicas. Luego se mencionó algún tema de cómo estos interactúan entre sí para formar diferentes tipos de interacciones. Y relacionado con ello, teníamos al enlace peptídico, que es aquel que se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Sale una molécula de agua y queda formado un grupo cetona, pero que en este caso se conoce como enlace peptídico, a partir de lo cual surgen em, los llamados péptidos. Si son de pocos aminoácidos o residuos de aminoácidos, se llaman oligopéptidos. Si ya tienen bastantes, se conocen como eh, polipéptidos, y si es que pues ya son muchos, pasan a ser proteínas. Hablamos acerca de las funciones que tienen las proteínas, su clasificación, el tema de la estructura que tienen los diferentes niveles, desde la estructura primaria, es únicamente la secuencia de aminoácidos, estructura secundaria, perdón, que se debe a puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del residuo del grupo carbonilo o carboxilo y el hidrógeno del residuo del grupo amino, ¿no? Esto hace que adquiera unas formas tridimensionales como las hélices alfa, hojas plegadas beta, los giros al azar y algún otro por ahí, ¿no? Pero principalmente estos tres. A continuación, en la estructura terciaria se mencionó que se debe a interacciones que se dan en cambio entre la cadena lateral o grupo R de los aminoácidos unos con otros. Son cuatro tipos principales, ¿no? Tenemos el puente disulfuro, que se da exclusivamente entre cisteínas, las interacciones electrostáticas o enlaces iónicos que están entre aminoácidos que tienen carga positiva y otros que tienen carga negativa en sus cadenas laterales, ¿no? También tenemos las interacciones hidrofóbicas o fuerzas de Van der Waals, que en cambio suceden entre aminoácidos con cadenas laterales que sean polares, y los puentes de hidrógeno, que se darían en cambio entre aquellos que tienen átomos electronegativos y algún hidrógeno que también a su vez se una a algún átomo electronegativo. Por último, mencionamos que ciertas proteínas van a tener la estructura cuaternaria, la cual se debe a las mismas fuerzas de atracción o interacciones entre los residuos de los aminoácidos, pero ya no dentro de la misma cadena, sino entre distintas cadenas o subunidades, ¿no? Que se suele conocer de esa manera. Y bueno, luego mencionamos el tema de la desnaturalización, como al perder su estructura tridimensional nativa, las proteínas también pierden funcionalidad, lo cual da a entender que hay una relación muy estrecha entre la estructura de una proteína y las funciones que ésta cumple. Eso en términos generales, lo más relevante que hemos visto hasta el momento, y empezamos a hablar acerca de las enzimas. Sí, ya se mencionaron que son biocatalizadores que aceleran las reacciones gracias a que modifican el mecanismo, y esto es porque en su sitio activo reciben al sustrato, hay una interacción ahí que disminuye la energía de activación y por ello ocurren a mayor velocidad las reacciones. Continuando con el tema de las enzimas, siendo estas proteínas, van a tener unas condiciones óptimas de funcionamiento en cuanto a temperatura y pH. Y las imágenes de abajo lo muestran de esa manera, ¿no? Entonces, en cada pico de estas líneas, de estas curvas, vamos a encontrar en dónde estaría la actividad óptima, ¿no? Este primer gráfico corresponde a la temperatura. Podemos observar cómo sería lógico suponer la mayoría de enzimas humanas van a tener un comportamiento similar a este, el cual nos muestra que su mayor efectividad o mayor tasa de acción se produce cuando se encuentra a esta temperatura, que como ven es aproximadamente 36, 37 grados, porque están funcionando en nuestro organismo y esa es la temperatura pues, que se mantiene. Si es que nos movemos, sea por encima o por debajo de esa temperatura, va a ir disminuyendo esta efectividad o esta reactividad o acción de las enzimas, y depende qué tan alto o brusco sea el cambio, puede llegar incluso a perder al 100% su actividad.
¿ya? Entonces, si por ejemplo se llega a una temperatura de 0 grados centígrados, ya prácticamente cero la actividad de una enzima humana. Y lo mismo si es que se calienta hasta aproximadamente 50 grados, ¿no? Ya pierde su actividad y esto es porque pierde también su configuración espacial debido a la desnaturalización que ocurre por acción de la temperatura. Y podríamos decir que para la mayoría de los seres vivos, el comportamiento de sus enzimas va a ser también semejante a este, porque van a tener unas temperaturas corporales similares a la nuestra. Un poco más, un poco menos, pero en general son semejantes. Pero evidentemente van a haber algunas excepciones. Y estas van a corresponder a aquellos organismos que se pueden calificar como extremófilos, lo que quiere decir que soportan o incluso prefieren condiciones extremas, sea de pH o de temperatura. Hay unas bacterias, por ejemplo, como se indica acá, que son tolerantes al calor. Y ahí vemos que su mayor funcionamiento, su máximo funcionamiento se da a una temperatura de aproximadamente unos 75 grados. Puede ser igual un poco más, un poco menos. ¿Ok? Entonces, igual, si vamos por encima de esta temperatura o por debajo, va a ir poco a poco disminuyendo su actividad. En algunos casos puede ser reversible y si ya se quita el enfriamiento, el calentamiento puede regresar, pero en otros casos ya prácticamente se vuelve un proceso irreversible. Esto de aquí tiene gran importancia porque va a influir en varios aspectos, como por ejemplo en los mecanismos que tiene nuestro organismo para defenderse. Cuando se detecta la presencia de algún patógeno, de los que causan, de estos microorganismos que causan enfermedades, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Entre otras cosas, nos puede dar fiebre. Esta fiebre es un incremento de temperatura, ¿no?, corporal. ¿Y por qué se da? Básicamente es un intento del organismo de, a través de calentarse, matar a esos patógenos, porque sus enzimas se inactivarían y estos o mueren o no serían capaces de reproducirse. Esa es la idea, ¿no? Entonces, como la temperatura, ven ustedes acá, llegaría ya más o menos cerca de unos 40 grados, un poco por debajo. em, lo que se esperaría que suceda con estos microorganismos también es que sus enzimas que les permiten reproducirse se pierdan su efectividad y por lo tanto esta no ocurra de una forma tan rápida, ¿no? Por eso nos da fiebre. Pero evidentemente la fiebre también nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces, si una fiebre no se controla, esta puede llegar a tener consecuencias muy graves, incluso la muerte, ¿no? También este conocimiento se aplica en la industria de alimentos en cuanto a los procesos térmicos que permiten la inactivación o eliminación de microorganismos que pueden ser causantes de putrefacción en los productos. Y uno de esos procesos, el más conocido, probablemente que supongo ya ustedes lo conocen, lo han escuchado, es la llamada pasteurización. En este proceso, en un inicio, hay un calentamiento a altas temperaturas del producto que se desea pasteurizar, normalmente líquidos, y todo esto empezó con la leche en particular. Entonces, ese objetivo, ¿no? El objetivo principal de calentar va a ser inactivar o desnaturalizar todas las enzimas de los microorganismos que podrían estar presentes en ese alimento para que después ya no sean capaces de reproducirse y generar la putrefacción. ¿Ok? Pero bueno, ahí hablando de eso, mientras más alta se llegue a una temperatura más alta se llegue, menor tiempo debe permanecer el producto a esa temperatura para lograr la esterilización o la eliminación de los microorganismos, ¿no? Anteriormente se acostumbraba a tener unas temperaturas un poco más bajas, más bien, y por más tiempo. Pero hoy en día se ha visto que resulta mejor elevar a la temperatura bastante alta, digamos, más allá de los 100 grados, ¿no? Y entonces debe permanecer menos tiempo a esa temperatura el producto para que se eliminen los microorganismos que interesan, ¿ok? Y con eso la ventaja que se tiene es que va a afectarse de menor manera las características organolépticas del producto. Es decir, se va a alterar sobre todo su sabor, su color, su textura, su aroma en menor proporción que si se tuviera más tiempo
calentándose, aunque sea a menos temperatura. ¿Ok? Pero después de este calentamiento, normalmente también lo recomendable es bajar rápidamente la temperatura. ¿Por qué razón? Es porque pudieran sobrevivir eh, algunos microorganismos que si luego se mantiene mucho tiempo a temperatura cálida, estos tranquilamente van a volver a reproducirse, ¿no? Entonces, por eso, aquellos que hayan sido tolerantes del calor, ¿no? Entonces, al bajar la temperatura, en cambio, ¿qué pasa? Si bajamos rápido, estos microorganismos que han sido tolerantes al calor, ahora en cambio sus enzimas van a ser las que ya se inactiven, ¿no? Y vamos a poder tener un mejor control. También la refrigeración y la congelación sirven bastante en estos sentidos, ¿no? Si comparamos cuánto tiempo va a durar un alimento como un corte de carne a temperatura de ambiental frente a refrigeración, frente a congelación, es claro que más dura aquella que se guarda en congelación. Y es también por una razón similar, ¿no? Cuando bajamos a temperaturas de 0 o menos grados centígrados, eh, ya prácticamente todas las enzimas van a estar inactivadas. Solo podrían sobrevivir aquellas eh, microorganismos, sobre todo, bacterias que sean tolerantes al frío. Estas de acá, que son tolerantes al calor o que prefieren el calor, se llaman termófilas, ¿no? Termófilas. En cambio, las de acá pueden llamarse psicotróficas, o psicrotróficas o psicrófilas también. Estas van a sobrevivir ahí, aunque igual va a ser más lento su metabolismo y todo, pero sobreviven a esas tan bajas temperaturas. Bueno, ¿qué más? Vamos en cambio a lo que sucede con respecto al pH. Algo parecido, la mayoría de enzimas van a tener un pH de funcionamiento óptimo cercano a la neutralidad, porque igual en la mayoría de organismos vivos su pH interno es relativamente neutro. Claro que hay excepciones y también puede ser dentro del mismo organismo, en sus diferentes órganos o tejidos pueden haber distintos pHs. Acá vemos un par de ejemplos de enzimas, podrían ser enzimas humanas digestivas, la pepsina y la tripsina, que antes las vimos, ¿no? Una tabla en la que se mencionaba qué aminoácidos reconocen y cómo producen el corte, si es antes o después del aminoácido. Bueno, la tripsina, que está al lado derecho, podemos ver que tiene un pH óptimo de 8. Eso significa que a un pH alcalino es donde mejor funciona. Y claro, eso sucede porque esta enzima trabaja en el intestino delgado, en donde ya tenemos condiciones más bien neutras. Y es una enzima proteolítica también, ¿no? Ayuda a degradar las proteínas para liberar aminoácidos. La pepsina, por su parte, en cambio, actúa en el estómago. Y en el estómago las condiciones de acidez son muy fuertes, ¿no? Ahí tenemos incluso ácido clorhídrico y otras cosas más. Entonces, es lógico que su pH de funcionamiento óptimo no sea un neutro, sino más bien un pH bajo. Y acá vemos que está alrededor de 2. Entonces hay una lógica detrás de esto, porque tiene que ver con su funcionamiento, ¿ya? Y bueno, las enzimas son productos que cada vez tienen más importancia a nivel industrial, porque son catalizadores biorenovables, digámoslo así, y también que son bastante efectivos y específicos. Por lo tanto, se estudia cada vez más su uso, se los aprovecha en una mayor cantidad de industrias y por lo tanto resulta interesante entender cómo funcionan, ¿no? Y una de esas cosas importantes va a ser evidentemente la temperatura óptima y el pH óptimo. También el manejo debe ser delicado porque vimos que una agitación muy fuerte, por ejemplo, podría hacer que pierdan su actividad por una desnaturalización. Así que debe ser un manejo eh, precavido, ¿no? Adicionalmente, pensemos en algo, ¿no? Las enzimas proteolíticas actúan para hidrolizar proteínas, ¿no es cierto? Es decir, reconocen una proteína y la cortan en pedazos más pequeños, en fragmentos más pequeños. Pero una cosa que tomar en cuenta es que ellas mismas son proteínas. Entonces, dos moléculas de tripsina, digamos, una le podría reconocer a la otra y cortarle, ¿no? Entonces, por ese motivo también
la forma en la que se comercializan las proteínas, las enzimas proteolíticas sobre todo, tiene que evitar que esto suceda. Entonces, muchas veces va a ser una comercialización en forma de polvo. Ahí se evita, ¿no? El que una reaccione con la otra. O si es que están con vienen en una presentación en líquido, normalmente requieren una activación, que puede ser mezclarle con el cofactor para que ahí se vuelva activa, ¿no? Bueno, más respecto a las enzimas, vemos acá algo más acerca de lo que sucede cuando cumplen su función de catalizadores. Llega el sustrato al sitio activo. Aquí está exagerado, evidentemente, pero nos demuestra algo importante y es que existe una complementariedad física y química entre el sitio activo y el sustrato. Es decir, la forma mismo ya hace que entre con cierta facilidad, pero también la identidad de los aminoácidos que podrían estar aquí en el sitio activo va a hacer que reconozcan a diferentes grupos funcionales o partes de la molécula del sustrato para que se produzca la reacción. Luego viene este estado intermedio que se llama complejo enzima-sustrato. Están unidos entre sí. Ahí es donde, miren que, como antes mencionamos, hay un cambio ligero estructural en la enzima, porque está, digamos, ocupado el sitio activo. Acá se deforma un poquito, pero es para que actúe sobre el sustrato produciendo el cambio que se requiere. Podría ser una hidrólisis, por ejemplo, como se muestra acá. Em, Todavía queda unido en los productos o el producto al sitio activo y finalmente se libera. Y al liberarse vuelve a su forma original, el sitio activo, para poder recibir a otra molécula del sustrato y hacer catalizar uno de los mismos tipos de reacciones. Bueno, las enzimas también deben ser reguladas en cuanto a su actividad. No puede ser que todo el tiempo estén funcionando de la misma manera. En ocasiones, dependiendo de qué sucede en el organismo, se requiere que algunas de ellas actúen, pero en otros momentos tal vez que se detenga su acción. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. El propio organismo puede tener unos mecanismos para inhibir a las enzimas, o puede ser también, por decir un caso, que algún organismo vivo como mecanismo de defensa pueda también inhibir a las enzimas de su organismo depredador. ¿Ok? Entonces, al respecto, eh, entran en juego los llamados inhibidores enzimáticos. Entonces, observemos un ejemplo acá de cómo actúan. Si esta es una enzima, tiene un sitio activo en donde van a ingresar los sustratos. Esta sería una enzima que más bien hace la reacción entre dos sustratos, tal vez reaccionen entre ellos y generen un producto, pero bueno, es un ejemplo nada más. Sucede que, bueno, si el sitio activo está libre, pueden ingresar los sustratos y ser convertidos en productos. Pero esta molécula llamada inhibidor puede llegar al sitio activo y ocupar ese espacio y bloquearlo ahí, ¿no? Y ya no permitir que lleguen los sustratos al sitio activo para ser transformados. Esto es lo que se llamaría una inhibición competitiva, porque compite el sustrato con, perdón, el inhibidor compite con los sustratos o el sustrato por el sitio activo, ¿ya? Ahí se llama competitiva. Entonces, mientras esté el inhibidor ahí, no hay catálisis. Esto es lo que se aplica también en medicamentos, como lo que vimos en el video hace un tiempo de cómo actúan los analgésicos, ¿no? Ahí vimos que el ácido salicílico bloquea el sitio activo de estas enzimas COX-1 y COX-2 para no permitir que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas y otros productos que vienen a continuación, ¿no? Que generan dolor, inflamación y otros eh, aspectos relacionados. Bueno, otro tipo de inhibición podría ser la no competitiva. Acá el inhibidor no se va a unir al sitio activo, sino a otro sitio de la enzima. Al hacerlo, produce una deformación del sitio activo, de modo que ahora ya no pueden llegar allá los sustratos para ser convertidos en producto. Es decir, que mientras se forma este que se llamaría un complejo enzima inhibidor, que no está en el sitio activo, pero igual la enzima no sería funcional porque no podría catalizar la reacción correspondiente. Es como que está inactivada, aunque no sea la unión en el sitio activo, pero lo ha deformado, lo ha cambiado. Esto lo verán con mucho más detalle en bioquímica, en biotecnología, pero por ahora solamente un pequeño adelanto.
La efectividad de un inhibidor se puede observar a través de unos gráficos como los que estamos observando acá. Son unos que se llaman de Lineweaver-Burke, pero bueno, lo verán más adelante con mucho más detalle. Por ahora solo sepamos que esta línea verde representaría a la actividad de una reacción a una enzima sin inhibidor. Entonces, es de esta línea, ¿no? Acá se produce un corte con la velocidad, ¿sí? Este sería inversa a la velocidad máxima de reacción y este en cambio tendría que ver con la afinidad del sustrato por la enzima. Pero bueno, cuando existe un inhibidor, este podría modificar la afinidad de la enzima con el sustrato. No modifica la velocidad de la enzima como tal, pero sí la afinidad por el sustrato, en el caso de ser competitivo. Cuando no es competitivo, en cambio, no modifica la afinidad, pero en cambio sí modifica la velocidad con la que ésta actúa. Y podría haber incluso mixtos, ¿no? Unos inhibidores mixtos que modifiquen ambas cosas. Bueno, esto se lo hace de forma experimental, ¿no? Por si acaso. Bueno, avanzando un poquito más, acá vemos algo de cómo va a ser la unión de el inhibidor al sitio activo, ¿no? En el caso de los inhibidores competitivos. Entonces vemos que tenemos a la enzima acá representado de una forma muy sencilla y pensemos que en su sitio activo tendría un aminoácido como es la serina, ¿no? Que es este, que tiene el OH. El inhibidor, que es lo que observamos acá, se uniría a este aminoácido, ¿no? Se forma un enlace éster fosfórico, como vemos aquí, y ya queda este grupo voluminoso grande ahí unido a este aminoácido, y de esa forma es como que evita que el sustrato venga y se una acá, ¿no? Normalmente es sobre el mismo aminoácido que actuaría posiblemente el sustrato se uniría a ese mismo aminoácido. Pero ya que esté el inhibidor, entonces como que no va a permitir el ingreso del sustrato o su unión a este residuo del aminoácido que va a estar en el sitio activo. Las enzimas pueden clasificarse en 6 grandes clases, que son las que vemos acá. Y el nombre en realidad sugiere ya bastante de qué tipo de reacciones son las que catalizan. Entonces, tenemos a las oxidorreductasas, que evidentemente catalizan reacciones de oxidorreducción, de las que vimos en un capítulo, ¿no es cierto? Luego de los alquenos y alquinos vimos ahí las reacciones redox orgánicas. Ahí mencionamos que muchas de ellas ocurren en el metabolismo, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, que es parte de la respiración celular, o en el ciclo de Calvin, que es parte de la fotosíntesis. Hay muchas de esas reacciones son de oxidorreducción, entonces son catalizadas por este tipo de enzimas. Como ejemplo, podríamos tener estas que son deshidrogenasas y yo qué sé. Bueno, tenemos otro grupo que corresponde a las transferasas, las cuales en cambio lo que hacen es pasar un grupo funcional de una molécula donante a otra que sea receptora de ese grupo funcional. Básicamente son pues como reacciones de sustitución las que suceden acá. Hay otro grupo específico llamado las hidrolasas, que aquí probablemente están las enzimas que más usos industriales tienen y catalizan reacciones de hidrólisis. Hasta el momento hemos mencionado bastantes reacciones de hidrólisis. Puede ocurrir, por ejemplo, para que un polisacárido, como el almidón, se rompa en sus unidades estructurales, que son las glucosas, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando igual de hidrólisis. O la misma invertasa, la misma lactasa, y todas ellas pueden actuar en reacciones de hidrólisis, hablando de polisacáridos. Pero también teníamos de los lípidos, ahí mencionamos una lipasa, la cual, recuerden ustedes, rompía el enlace entre la glicerina y los ácidos grasos, liberando a estos últimos, ¿no? También sería una hidrólisis. Y en las propias proteínas, las enzimas proteolíticas que van rompiendo a las enzimas en fracciones más pequeñas, en fragmentos más pequeños. Eso puede ser con motivos de estudio, pero también puede ser a nivel industrial. En ese contexto, tal vez han escuchado hablar de los que se llaman ablandadores de carne. Ya, para no estar solo hablando yo. ¿Alguien sabe qué es un ablandador de carne? ¿Ha visto alguna vez ese producto? ¿Qué se imagina que hace?
Ah, sí, profe. De hecho, en química orgánica, en el CP, nos Ujú. hicieron sacarle de la papaya látex, de la Ajá, cáscara, ya. que según vi en internet ahí investigando un poco, se llama papayadol, algo así la enzima que hace que la carne se haga más suave. Ya, ajá. Papaína nomás, ¿no? Papaína. Eso, papaína. Ya, perfecto. Sí, gracias por el ejemplo. Ya. Esto igual, interesantemente, se basa en unos conocimientos muy em, caseros, ¿no? En tiempos antiguos se sabía que si se le ponía, por ejemplo, unos trocitos justamente de papaya, de la corteza, digamos, sobre una carne, se le dejaba un tiempo ahí actuar, luego se hacía más suave, ¿no? Esa carne. Es decir, es basado en la observación, en conocimientos ahí pasados de generación en generación, que tal vez sin haber entendido el fundamento bioquímico, pero ya se supo que pasaba así, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue buscando una explicación hasta que hace mucho tiempo ya se descubrió, ¿no? Que era la acción de una enzima proteolítica, la papaína, justamente que va rompiendo las proteínas en fragmentos más pequeños y con eso hace que sea más suave, ¿no? El producto. Entonces, no solo es la papaína, hay otros productos más que pueden tener este tipo de enzimas. De hecho, una de las más usadas se llama bromelina. La bromelina se encuentra o recibe ese nombre porque se encuentra en frutos de la familia Bromeliaceae, en donde se encuentra como principal exponente la piña, ¿no? Entonces, la piña tiene esta bromelina, se puede extraer de su corazón, de su corteza, y asimismo usarle como ablandador de carne. De hecho, sí venden un producto que se llama ablandador de carne. No sé si lo han visto, pero vienen esos frasquitos parecidos a los que vienen las especias, como yo que sé, comino, perejil en polvo, pimienta, así, ¿ya? Ese tipo de frasquitos de las especies. Viene también uno que se llama ablandador de carne. Alguna vez sí les recomiendo que vayan, vean de qué es, ¿no? La mayoría de los que yo he podido ver son de bromelina, pero también podrían ser de esta papaína y hay otros más, ¿no? Así que se puede usar, como hemos dicho, a nivel industrial, podría ser un uso parecido a este mismo, ¿no? Para ablandar la carne, o pueden incluso haber usos médicos. Hoy en día, bueno, desde hace un tiempo ya se investiga el uso de estas enzimas para, por ejemplo, tratar de, ¿cómo podemos ser? Eliminar, ¿no? Eliminar hernias podría ser una opción, ¿no? En vez de tener que hacer la remoción, cuando es un lugar difícil de acceder, se podría tratar, ¿no? Con enzimas que vayan así disolviendo ese tejido o hidrolizando ese tejido para eventualmente ya ir reduciendo el tamaño. Y son usos así muy diversos los que hay. Otro uso bastante conocido e importante de este tipo de enzimas sería, por ejemplo, en los detergentes. Ahí han visto que vienen los detergentes ya más avanzados en los últimos tiempos, que pueden, por ejemplo, eliminar manchas de sangre, por dar un caso. Entonces, las manchas de sangre en particular son algo difíciles de remover, pero si se combina adecuadamente unas enzimas como parte del detergente, se puede hacerlo, ¿no? Porque las enzimas lo que van a hacer es hidrolizar y rompiendo esas moléculas que son de esos colores que manchan, ¿no? Como un rojo, como el caso de la hemoglobina, que es una proteína, ¿no? Entonces, al degradarle, al romperle, va haciéndose fragmentos más pequeños que son más fáciles de eliminar y también, pues, por el mismo hecho de ser más pequeños, ya van perdiendo incluso el color. Entonces, hay toda una ciencia detrás de eso, pero como ven, muchas posibles aplicaciones. Bueno, continuemos. Por otro lado, tenemos las isomerasas, que en cambio estas transforman a una molécula a un isómero correspondiente. Ahí, por ejemplo, tenemos las que transforman a la glucosa en fructosa o viceversa. Como quinto grupo tenemos a las ligasas, las cuales van a catalizar a ciertos tipos de reacciones, en las cuales dos moléculas se unen, ¿no? Eh, entonces como que les liga, ¿no? Les liga quiere decir que se unen y prácticamente sería lo contrario de lo que sucede en una ruptura, en que ahora dos moléculas se unen.
Y muy típicamente aquí también está asociado esto con el ATP, ¿no? Son en muchas ocasiones reacciones que van corriendo paralelamente. Entonces ahí el ATP actúa para proveer de energía a ese tipo de reacciones. Es más fácil romper una molécula que juntar dos moléculas para armar una sola, ¿no? La destrucción es más sencilla, o, entre comillas, y requiere poca energía. En cambio, la construcción de nuevos tejidos más bien requiere energía. Va un poco en contra del gradiente normal, ¿no? ¿Qué más? Y finalmente tenemos a las liasas. Estas tienen mucha más relación con reacciones en las cuales hay la formación o la ruptura de enlaces dobles. ¿Ya? Entonces, tomémoslo en cuenta. ¿Cómo ocurre la nomenclatura de las enzimas? Típicamente lo que vamos a encontrar es que primero viene el nombre del sustrato sobre el cual actúan y después la acción que éstas realizan. Entonces, como ejemplo de ellos tenemos a la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, ya sabemos que actúa sobre la fenilalanina, que es un aminoácido, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Añadir un grupo hidroxilo. ¿Ya? Añade un grupo hidroxilo a la fenilalanina, es decir, le convierte en otra enzima. En otro aminoácido. En otro aminoácido. Bueno, al añadir un grupo OH, en cierto, actúa como óxido reductasa, cataliza una reacción de oxidación. Bueno, como ejemplo de transferasas tenemos a la glicerol-quinasa. En general, estas quinasas tienen mucha relación pues, con los grupos ATP o los fosfatos. Entonces, en este caso particular, lo que haría es convertir el glicerol, que es el sustrato, en glicerol 3-fosfato. Es decir, le aumenta un grupo fosfato ahí en su tercer carbono. Y esto para prepararle para una reacción que vendrá posteriormente que requiere energía. En eso, en general, es la ventaja, el beneficio de haber añadido un grupo fosfato a una molécula respectiva. Por ejemplo, podría ser para la formación de un triglicérido, perdón, de un fosfolípido que posteriormente ocurra. Las hidrolasas muy comúnmente pueden romper, entre otras cosas, enlaces fosfóricos. Su nombre va a terminar con el sufijo asa. Como ya antes conocimos algunos ejemplos, como la lactasa, ¿no? Bueno, acá tendríamos la glucosa 6-fosfatasa, que va a hacer, en cambio, separa a la glucosa 6-fosfato en glucosa más fosfato. Entonces elimina el grupo fosfato, pero lo hace con el objetivo de convertir, o sea, de obtener energía luego de esa ruptura, ¿no? Bueno, acá hablando un pequeño paréntesis de lo que sucede con respecto a la lactasa y a la lactosa. Como se indica, si podemos actualmente tolerar a la lactosa es porque tenemos una mutación. Entonces, todos los que hoy en día podamos tomar productos lácteos, como la leche sobre todo, tendríamos esa mutación. Y corresponde solo al 25% de la población adulta, ¿no? Y es porque, claro, la leche estaba diseñada, digámoslo así, para la alimentación de las crías o de los bebés, en el caso de los seres humanos. Entonces es un poco lógico que con el tiempo ya vayamos perdiendo la capacidad de procesar esa leche. Entonces ya producimos menos lactasa y entonces si tomamos leche ya nos va a doler el estómago, nos va a molestar. Pero como dice acá hace unos 10.000 años, en las regiones del norte de Europa, ¿no? Ahí se produjo una mutación en todas esas poblaciones que permitió a sus habitantes mantener todavía en la edad adulta la producción de lactasa. Entonces podían seguir alimentándose de la leche, ¿no? Y esto fue una ventaja porque, claro, imagínense en esas regiones durante el invierno escasea el alimento. Y bueno, si tenían pues sus vaquitas por ahí o algún otro animal que produzca leche, entonces podían sobrevivir tomando esa leche, ¿ya? Y por ahí, entonces fue una mutación favorable, ¿ya? Esa mutación favorable porque les permitió seguir alimentándose de esa leche.
Y claro que entonces en los países nórdicos, ahí sí casi todos pueden tomar leche hasta adultos, ¿no? Como dice acá, más del 90% de la población. Pero en cambio, hay otras poblaciones en donde es muy bajito eso, sobre todo en África y en Asia. Hay solo 1% de la población es tolerante a la lactosa. Por eso ya los productos lácteos son escasos, ¿no? En África y en Asia. Eh, Nosotros, pues como latinoamericanos, vamos ahí, ¿no? Tenemos, como somos mestizos, descendientes en muchos casos de eh, españoles, ¿no? Cuando vino en la conquista, entonces hay una mezcla muy grande genética, entonces algunos de nosotros podemos todavía tolerar la lactosa, otros tal vez ya no. Ok, ¿qué más? En cuanto a liasas, tenemos como ejemplo la fumarato hidratasa. Actúa sobre el ácido fumárico y al decir que eh, como que funciona como hidratasa, lo que hace es adicionar agua a un doble enlace, es decir, al un carbono un hidrógeno, al otro carbono un OH. Entonces va a convertir al fumarato en malato. En cuanto a isomerasas, como ejemplos tendríamos a una isomerasa como es la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, isomerasa. ¿Qué hace? Convierte la glucosa en fructosa, ¿no? Y estas dos son, si ustedes recuerdan, el capítulo de los carbohidratos son isómeros entre sí, ¿no? Pero la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Es un cambio un poco más drástico y por eso dice interconvierte isómeros funcionales. El uno es aldosa, el otro es cetosa. Cambia la función. Y como otro ejemplo tendríamos a la glucosa 6-fosfato, galactosa 6-fosfato epimerasa, que en cambio interconvierte epímeros. Hace que cambie la posición del OH de un lado hacia otro en alguno de los carbonos, ¿no? Bueno, y finalmente, dentro de las ligasas, como ejemplo, a las que se llaman sintetasas y sintasas. Una de las más conocidas, la acetilcoenzima coenzima A sintetasa. Es la que permite la unión del ácido acético a la coenzima A, que es lo que o sea, estos dos se unen y se genera este producto de acá, y es este el que entra al ciclo de Krebs en el proceso de respiración celular. A ver, déjame checar. Sí, así, ¿no? Entonces se forma esta acetilcoenzima A y esa es la que da origen al ciclo de Krebs como parte del proceso de respiración celular, repito. Bueno, y más, pasando a otro tipo de reacciones asociadas con las proteínas, vamos a ver algunas de estas. Muchas van a ser de hidrólisis, pero catalizadas por ácidos, por álcalis o por enzimas. Y otras tienen que ver más bien con el reconocimiento y o la cuantificación de proteínas. Ya en cuanto a momentos o los sitios en donde podemos encontrar las aplicaciones. Aquí estamos observando algo que ya se conocía, ¿no? Y es que si más bien vemos desde el dipéptido, por dar un caso, hacia arriba de la reacción, con la participación de agua, se produce la hidrólisis. Entonces se rompe el enlace peptídico y el aminoácido que estaba acá se restituye con el OH y el otro que estaba acá se restituye con el hidrógeno. El agua también se rompe, ¿no es cierto? OH a un lado, hidrógeno al otro, y se forman los dos aminoácidos originales. Entonces, esto es lo que se conoce como la hidrólisis del grupo del enlace peptídico. De una forma muy sencilla tendríamos que, si hablamos de un oligopéptido, por ejemplo, y lo tratamos con un ácido, con una base fuerte o con enzimas proteolíticas, con el tiempo lo que va a suceder es que se va a ir rompiendo y se vayan liberando aminoácidos. Entonces eso ocurre en nuestro organismo cuando digerimos de las proteínas. La idea es que de las proteínas que tomamos en los alimentos, liberemos los aminoácidos, los cuales luego utilizaremos para formar nuestras propias proteínas. Entonces va a ocurrir parte en el estómago por acción de los ácidos que están ahí, por acción de las enzimas, y sigue el proceso hasta el intestino, donde actúan otras enzimas, ¿no? Y siguen con el proceso, porque de grandes moléculas, de grandes biopolímeros, hay que romperlos en sus constituyentes, que son los aminoácidos. Bueno,
Um, Cuando se habla de hidrólisis ácida, usualmente se usa ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, que son ácidos muy fuertes, ¿no? Y se puede hacer a nivel de laboratorio también, evidentemente. Y cuando se habla de hidrólisis básica, típicamente es el hidróxido de sodio el catalizador. Algo vemos respecto al mecanismo acá de una hidrólisis ácida. Las flechas, recordemos que de alguna manera nos indica el movimiento de los electrones. Entonces, va a haber una ruptura heterolítica del HCl. El hidrógeno va a salir como protón, se une a este oxígeno del residuo del grupo carbonilo y el cloro queda ahí, ¿no? Como Cl-. Después va a haber aquí una transposición de estos electrones a quedarse con el nitrógeno. Y en fin, esta reacción como se muestra es reversible. ¿Qué ocurre luego de ello? Como que aquí se dio la vuelta a la molécula, ¿no? Este grupo amino que estaba a la derecha dibujado, ahora está dibujado hacia la izquierda. Pero bueno, entonces, a continuación, el agua ya va a entrar en juego. Como aquí quedó una carga positiva, la carga positiva atrae los electrones del agua a través del oxígeno, se va a adicionar acá momentáneamente, como se ve, pero va a quedar, por lo tanto, con carga positiva este oxígeno. Después, el ion cloruro que quedó por ahí va a extraer ese hidrógeno. Recordemos que este es un catalizador. Entonces, al final de la reacción debe volver a salir, ¿no? Entonces, el ion cloruro retira este hidrógeno, se vuelve a formar el HCl, que era el catalizador, y acá ya quedó unido este OH, ¿no? A este grupo. Aquí se da un reordenamiento y finalmente va a suceder, ¿no? Que como se rompe el enlace peptídico aquí, sí, justo este es el enlace peptídico, ¿no? Entonces, en el un lado ya queda el grupo carboxilo restituido. Acá este hidrógeno saldría, se une al nitrógeno y ya queda como NH2 en el un aminoácido. Y en el otro, en cambio, queda el OH acá y el carbonilo acá. Entonces, ya se restituiría el grupo carboxilo. ¿Sí? Bueno, acá vemos qué pasaría en cambio si es que es catalizada por una enzima. Las enzimas proteolíticas normalmente no van a ser tan grandes, pero bueno, y además van a tener una forma globular. En su sitio activo van a reconocer algún aminoácido de la proteína y así más o menos como se ve acá, le van a rodear a ese sitio y ahí tienen como en su estructura interna una como tijera, ¿no? Entonces, eso hace que rompan, que se dé el mismo mecanismo que se ve anteriormente, es decir, el agua entraría, se rompe, etcétera, pero ya sin el HCl, ¿no? Y finalmente quedan los dos péptidos que ya se han separado y la proteasa se vuelve a liberar para romper en otro sitio la misma proteína o romper otra proteína. En este gráfico podemos ver algo más al respecto de cómo sería la unión en el sitio activo, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, podría suceder que una aspartil proteasa tenga en su sitio activo el ácido aspartico. Por otro lado, vendría el sustrato, que es lo que se va a romper. Aquí el agua, que también participa en la reacción, ¿no? Entonces, un poco se muestran cómo son los movimientos de los electrones. No hace falta por ahí entender a profundidad todos estos mecanismos, pero sí tomar en cuenta que en el sitio activo ahí va a actuar ciertos aminoácidos, son los que actúan para que puedan producirse las reacciones, ya que esos aminoácidos interactúan con los sustratos que lleguen al sitio activo. En este caso son dos sustratos, ¿no? El agua y el péptido, y cataliza la ruptura de los mismos. Acá tendremos otro ejemplo en donde en cambio tenemos en el sitio activo los aminoácidos que actúan, uno sería una histidina, otro sería una cisteína. Y acá otro sitio activo en donde en cambio de forma un poco inusual, eh, pero que de todas maneras sí hay bastantes metaloproteínas que actúan como enzimas, tenemos que hay un ion metálico que participa también en el sitio activo. Entonces, es el que interactúa con el agua, como vemos acá, y eventualmente permite la ruptura del enlace peptídico. En esta tablita podemos ver, ¿no?, algunos ejemplos de
enzimas de acuerdo a qué tienen en su sitio activo, ¿no? Entonces, las llamadas serin o serinoproteasas se conoce que en su sitio activo actúa el residuo de una serina. Acá debería ser cisteína nomás, ¿no? Cisteína proteasa tiene una cisteína. Una metaloproteasa va a actuar algún ion metálico como el propio zinc que se vio acá. Aspartico proteasa es un ácido aspartico y así no hay muchos otros más. Depende cuál sea el sitio, el aminoácido que actúa en el sitio activo, pero hay unas que son más abundantes que otras, ¿no? Entonces también hay una subdivisión de las enzimas proteolíticas de acuerdo a qué tienen en su sitio activo y son estos cuatro grandes grupos. Manera de ejemplo, la alcalasa es una proteína que además tiene un pH óptimo alcalino, por eso su nombre. Esta alcalasa la usamos en un proyecto, ¿no? Un proyecto ahí en la Poli que era para producir, para hidrolizar las proteínas del suero de leche, producir unos hidrolizados proteicos que sirvan como atrayentes para mosca de la fruta, en un proyecto que estuvimos trabajando ahí con agrocalidad. Entonces, actúa mejor a pHs alcalinos. La papaína, que antes se la mencionó, más bien trabaja bien a pHs neutros, lo mismo que la termolicina. Y acá tenemos a la renina. No sé si a alguien le suena la renina, saben en qué se utiliza esa enzima. Si alguien sabe, por favor, coméntelo. Ahí. Tiene que ver con los productos lácteos. Bueno, ahí les dejo como curiosidad. Vamos viendo algunos temas finales complementarios a toda esta gran temática de las proteínas, ¿no? Tenemos uno de ellos, el grado de hidrólisis. ¿A qué hace referencia a esto, no? Grado de hidrólisis se refiere a la cantidad de enlaces peptídicos que se han logrado romper en una proteína con respecto al número inicial de esos enlaces peptídicos. Entonces ahí está la fórmula, ¿no? H es el número de enlaces que han sido hidrolizados, H total, el número total de enlaces. Entonces, esta es una medida que se puede usar en diferentes ámbitos, pero cuando se habla de hidrolizados proteicos, evidentemente toma bastante relevancia. Entonces, en función del grado de hidrólisis que pueda tener una proteína o un polipéptido, pueden encontrarse diferentes aplicaciones. Una de ellas, como ya les anticipé, podría ser que actúen como atrayentes de insectos. Entonces, es un posible uso también de los péptidos que, repito, actúen como atrayentes de insectos para cebos, es decir, para trampas, para evitar pues, que ataquen a los cultivos, por ejemplo. Otra aplicación que podrían tener con más o menos un nivel de grado de hidrólisis podría ser como antibióticos, ¿sí? Algunos péptidos se sabe que pueden evitar el crecimiento de bacterias principalmente. Otros podrían tener una acción antioxidante. Pues como se van liberando ciertos grupos funcionales que tienen alto número de electrones, ahí pueden capturar a los radicales libres y por lo tanto actuar como antioxidantes. Y así podrían haber otros ejemplos más. Bueno, la reacción de Biuret es una de las reacciones que se utilizan para cuantificar las proteínas en una muestra. ¿En qué consiste? Básicamente se tiene una solución de sulfato de cobre en la cual va a suceder, bueno, en medio alcalino, que el cobre va a formar enlaces metálicos con los nitrógenos del esqueleto de la proteína, ¿no? Es decir, con los residuos de los grupos amino, como se muestra acá. Entonces, en un inicio están así tranquilos, ¿no es cierto?, libres estos grupos aminos de un polipéptido o proteína, pero cuando hay cobre en el medio y además condiciones alcalinas,
sucede esto, como se muestra acá. Se forman estos complejos, ¿no? Estos enlaces metálicos entre el cobre y estos pares de electrones no enlazantes. Y cuando esto ocurre, se forma un complejo de un color rojo-violeta. ¿Sí? Un color rojo-violeta que tiene una absorción máxima a una longitud de onda de 540 nanómetros. Eso significa que va a ser un tipo de reacción que se siga espectrofotométricamente. Se usa, en otras palabras, un espectrofotómetro, se coloca en una celda de reacción los diferentes reactivos y con el tiempo lo que va a suceder es que cada vez va a ir aumentando la coloración rojo-violeta, porque se va a ir formando más y más de estos complejos, conforme los cobres se vayan juntando o formando estos enlaces con los grupos amino, ¿no? Entonces, mientras más de estos complejos se formen, mayor es la absorbancia y entonces se puede tener una idea de cuánta proteína hay en una muestra, ya que prácticamente se estarían cuantificando los enlaces peptídicos. ¿Ok? Bueno, la reacción de la ninhidrina en algo se asemeja a la anterior, en el sentido en el que vamos a tener un reactivo que es la ninhidrina justamente, que al reaccionar con los aminoácidos va a formar un producto de color púrpura. En casi todos los casos, con excepción de la prolina que va a ir en cambio un producto amarillo. De esto hablamos ya en su momento, ¿no? Pero bueno, como dice acá, si la prueba de Biuret es negativa, es decir, uno pone el reactivo de Biuret, que es el que dijimos antes, pero no da ningún color, pero en cambio la reacción con la ninhidrina sí es positiva, lo que se entiende entonces es que no hay proteínas, pero sí hay aminoácidos libres. ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Porque el reactivo de Biuret identifica enlaces peptídicos, pero si esos enlaces peptídicos ya se rompieron, pueden haberse liberado los aminoácidos. Entonces, con la ninhidrina sí podrían ser reconocidos y cuantificados. Acá vemos algo de lo que sucede. Esta es la ninhidrina. Acá tenemos un alfa aminoácido. Hay una reacción ahí en la que sale un OH con uno de los hidrógenos de acá y por lo tanto se elimina agua, pero el aminoácido se une a la ninhidrina o al residuo de la misma a través del nitrógeno, ¿no? Y queda el resto acá. Entonces, ahí a continuación que ha sucedido esto, van a ver, entonces ya. Acá se indican los pasos, ¿no? Primero la reacción del aminoácido con la ninhidrina, hay un primer producto, ¿no? Luego hay una descarboxilación. ¿Qué quiere decir eso? Sale el grupo carboxilo. Acá no se está indicando de forma explícita, pero sale esto, ¿no? Como CO2. Esta es una descarboxilación. Y se queda formado ahí un doble enlace entre el nitrógeno y el carbono, quedando el nitrógeno con carga positiva, ¿no? Bueno, a continuación se da una hidrólisis y da como resultado una amina. Entonces, de este que era una imina, ¿sí? El doble enlace nitrógeno-carbono era una imina, ahora ya queda solo una amina por la salida de esto, ¿no? Va a salir esta parte de acá. Y finalmente va a producirse una condensación con otra ninhidrina, y ya genera este reactivo que es el que tiene el color púrpura que se había dicho, que se conoce como púrpura de Rumen. Bueno, otra reacción importante que puede aplicarse para reconocer, ¿no? Tratar de cuantificar aminoácidos y proteínas es esta llamada reacción santo-proteica. ¿En qué consiste? Un derivado del ácido nítrico. ¿Cuál derivado? Este que se muestra acá, ¿no? Si se produce la reacción, digamos, entre dos moléculas del ácido nítrico, por ahí se libera agua y un anión y un catión, ¿no? Este catión NO2 va a ser el que reacciona. Entonces, es como un nitro, ¿no? Es un grupo nitro. Entonces, como es electrófilo, por eso tiene carga positiva, va a buscar electrones, ¿no? Va a buscar electrones.
en donde los puede encontrar pues típicamente en los dobles enlaces. Y justamente los aminoácidos aromáticos tienen esos anillos con dobles enlaces conjugados, ¿no? Entonces acá sucede, este es el aminoácido respectivo, se adiciona, ¿no? Se adiciona el grupo nitro a uno de los dobles enlaces y con eso da como resultado ya una coloración amarilla, ¿sí? Es como el primer paso. Entonces esto puede ir ya cuantificándose. Ahora, si es que hay un medio, si quiere uno tener como un color que sea más fácilmente reconocido y que tenga menor tendencia a confundirse con otros colores, se puede tener un medio básico. Y acá recordemos que esta que es la tirosina, estamos dibujando acá, ¿no? La tirosina tiene un hidrógeno que es ácido, ¿no? Entonces, este hidrógeno que es ácido podría salir como H-, y entonces, perdón, como H+, y queda aquí como O-, y entonces el sodio vendría como Na+, formaría este enlace iónico, y el OH, en cambio, con el agua, perdón, con el hidrógeno formaría en agua. Entonces, este último paso va a generar un producto que ya va a ser naranja amarillo. Entonces va a tener que ser medido a otra longitud de onda que el amarillo, pero esa es la ventaja, ¿no? Tiene una longitud de onda mayor y por lo tanto ya se aleja del amarillo y se aleja de la región del ultravioleta. Entonces va a ser más adecuada para la medición, ¿no? Para que no se confunda con otros productos que también podrían ser amarillos o que podrían tener una absorbancia a esa longitud de onda. Aumentarle un poco la longitud de onda va a ser una ventaja en ese sentido, ¿ya? Bueno, terminando ya casi, tenemos esta llamada reacción de Lowry. Sucede que se tiene que preparar un reactivo llamado de Folin-Chocaltó. Esta pronunciación es un poco extraña, ¿no? Y he escuchado que gente hasta le dice Siocalteao, pero según alguna vez averigüé, se pronuncia como más o menos es un tipo italiano, ¿no? Cheucaltó, algo así. Bueno, pero en fin, este reactivo va a reaccionar con una muestra y va a generar un complejo coloreado de un color distinto al original. Entonces vamos viendo las etapas. En primer lugar, igual van a haber unos iones de cobre 2 más en un medio alcalino. Lo que va a suceder es que estos se adicionen a los nitrógenos de los enlaces peptídicos, a los nitrógenos residuales de los grupos aminos, ¿no? Entonces, en primera instancia se genera un complejo de color azul claro. ¿Ya? Entonces, esa es la primera etapa. El cobre se adiciona a los nitrógenos, igual es ya que el cobre está como electrófilo, encuentra pares de electrones no enlazantes en esos nitrógenos y ahí se adiciona, formando primero un complejo de color azul. Claro. Pero esto adicionalmente provoca un desdoblamiento de la proteína. ¿Qué significa eso, no? Este desdoblamiento que ya se va abriendo de la molécula original que tiene muchos plegamientos, se va abriendo y eso hace que los residuos fenólicos de la tirosina es la misma que vimos acá, en la diapositiva anterior, ¿no? Perdón, esta es la tirosina. Entonces vayan quedando expuestos. Con ello, pues estos iones de cobre se van a mantener en solución alcalina y forman si esto sucede, en cambio, no se va a producir la unión a estos otros grupos, ¿no? Entonces, en una segunda etapa, cuando hay un medio básico, el reactivo correspondiente se reduce, ¿sí?, por los grupos fenólicos que quedaron expuestos de la tirosina, y en estos casos el cobre actúa como catalizador de esta reducción. Entonces, cuando hablamos de reducción, ya saben que quiere decir un aumento de enlaces carbono-hidrógeno o una disminución de los enlaces de los otros carbono-oxígeno, por ejemplo. Entonces, el principal constituyente de este reactivo es el ácido llamado fosfomolibdotungstico, ¿no?, que tiene fosfato, molibdeno y tungsteno. Originalmente es de color amarillo, pero al ser reducido, en cambio, da lugar a un color azul intenso. Entonces,
Hay dos tipos de reacciones en este proceso que generan el color azul, ¿ya? La una es la que vimos anteriormente, cuando el cobre se adiciona a los grupos amino, a los residuos de los grupos amino, allá da una coloración azul. Pero luego, gracias a este desdoblamiento que se da de la estructura tridimensional y la exposición de las tirosinas, entonces ocurre una segunda reacción en la cual el cobre actúa como catalizador y en estos casos, al reducirse, ¿no? Se va a formar este complejo de color azul intenso. Bueno, y entonces ahora a mayor intensidad de color, mayor concentración hay de la proteína, siguiendo la misma regla que antes habíamos dicho, que se conoce como ley de Lambert-Beer. Es una ecuación matemática que asocia o relaciona la absorbancia, que es esto que está aquí con la letra A, con la concentración de un producto determinado. Entonces, además interviene esto que se llama el coeficiente de extinción molar y la longitud de paso de la luz, ¿no? Entonces, esto, lamentablemente ustedes supongo, no tuvieron la oportunidad de ver en la poli, pero algún rato, Dios mediante, ya lo van a poder ver, ¿no? Esta sería una celda de cuarzo que se coloca en el equipo que se llama espectrofotómetro. Entonces, tiene una solución en su interior que sería la muestra. Se coloca en este equipo que emite una luz. La luz en un inicio tiene una intensidad inicial, ¿no? Determinada. Pero luego al ya atravesar esta celda que tiene la muestra, parte de esa energía va a ser aquí absorbida por las moléculas que tengan esa facultad en esta muestra. El agua no lo hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si hay una proteína, sí va a poder hacerlo gracias a justamente los aminoácidos aromáticos que tienen su estructura, ¿ya? Entonces, la intensidad de la luz que atraviesa o que sale al final es menor que la inicial, evidentemente porque una parte quedó aquí absorbida. Bueno, interviene también la longitud de paso de esta celda, que normalmente se pone de 1 centímetro para ya no tener que multiplicar por ningún otro factor, ¿no? Y este coeficiente de extensión molar ya depende, ahí sí, de cada tipo de sustancia. Entonces, si uno conoce la longitud de paso, el coeficiente de extensión molar, y mide la absorbancia en el espectrofotómetro, puede conocer la concentración de la sustancia que esté midiendo, y en este caso sería la concentración de proteína. ¿Okay? Bueno, un poco más acerca de esta reacción que acabamos de explicar, lo que se está mostrando acá. Mira, en un inicio teníamos que este cobre, este ion de cobre, va a formar estos enlaces metálicos con los grupos amino o los nitrógenos de los grupos amino residuales. En primera instancia sucede esto, ¿no? Entonces ya se forma aquí un primer producto de un color azul pálido. Pero bueno, al suceder esto, es como que compite con los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto, al cobre unirse con estos otros, se van perdiendo los puentes de hidrógeno que antes estaban formando la estructura terciaria y la estructura secundaria de la proteína. Por lo tanto, se van ya desdoblando esas proteínas, alargando, digamos así, y quedan expuestos estos residuos de las tirosinas, ¿ya? Aquí va a suceder entonces una oxidación de estos grupos o una reducción del complejo de Lowry, ¿no? O de Folin-Chicaltó. Entonces, este complejo se reduce, pero al reducirse le oxida a este de acá. Entonces, como nos damos cuenta que le está oxidando, ven que antes era enlace simple, carbono-oxígeno, solo un enlace. Ahora ya hay dos enlaces carbono-oxígeno, entonces le oxidó. ¿Sí? Le oxidó mientras este se redujo. Pero el cambio, o sea, esto va a ocurrir en la proteína y no se va a observar, pero lo que se va a observar es este cambio, que en cambio, perdón, que a su vez ocurre, y es que el reactivo de Folin, que inicialmente era amarillo, porque tenía, pues aquí recuerden, ¿no? Tenemos el tungsteno y el molibdeno,
pasan de tener una valencia 6 más cada uno de ellos a 5 más, ¿no? Entonces se redujo y cambia el color a azul, ¿no? Cambia a un color azul que es más intenso y este es el que se mide. En un inicio, si uno mezcla los reactivos, sí ve que aparece ese color azul pálido, pero eso no es lo que mide, ¿no? Sino después de un tiempo ya se va generando ese color azul intenso y eso sí es lo que mide el espectrofotómetro. Entonces, mientras mayor es el color, quiere decir que más tirosinas hubieron, ¿no es cierto? Más tirosinas hubieron. Y como en algún momento de la presentación dijimos, significa, pues, por lo tanto, también que más proteína hay, porque el contenido de tirosina y en general de los aminoácidos aromáticos es semejante de una proteína a otra. Ok, ya está ahí esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sé que esta última parte ha sido un poco más pesada, pero esto es el fundamento de pruebas que se hacen a nivel de laboratorio, como les decía, sobre todo para cuantificar proteína. Entonces, es un reto, de hecho, es un reto bastante grande cuantificar la proteína por lo complejo lo complejas que son las moléculas y diversas también, ¿no? Pero hay unas proteínas muy grandes, muy pesadas, hay otras en cambio muy pequeñas, relativamente, ¿no? Y no son similares entre todas ellas. Lo que tienen en común es que están formados por los mismos aminoácidos, pero van a estar en diversas proporciones, y yo qué sé. Entonces, poder saber cuánta proteína tiene un alimento o tiene algún tejido, algún producto determinado, es difícil. ¿No? Es retador. No se puede directamente cuantificar las proteínas, pero hay unas mediciones indirectas, que son estas que hemos visto, ¿no? Una de ellas se mencionó que la de Biuret, básicamente lo que cuantifica son los enlaces peptídicos. Entonces, es una medida indirecta de la cantidad de proteína, porque se entiende que a mayor cantidad de enlaces peptídicos también hay mayor cantidad de proteína. Sin embargo, tiene problemas ya para identificar péptidos más pequeños o aminoácidos. Otra de estas reacciones que vimos, la de la ninitrina, en cambio cuantifica aminoácidos, ¿no? Entonces también uno podría decir mayor cantidad de aminoácidos, mayor cantidad de proteína, pero de todas maneras puede presentar sus problemas. Esta otra que hemos visto, la de Lauri, que utiliza en cambio este reactivo de Folin, como hemos visto, básicamente lo que cuantifica es en cambio la cantidad de tirosina que tiene una muestra. Es una medida indirecta también de la cantidad de proteína, porque hemos dicho más o menos es semejante el contenido de tirosina que tienen todas las proteínas. ¿Okay? Y al inicio de toda la presentación, cuando vimos también los aminoácidos, ahí habíamos hablado de otro método en el cual se mide la densidad óptica o absorbancia a 280 nanómetros, porque a esa longitud de onda absorben luz UV los aminoácidos aromáticos. Entonces, asimismo, al estimar la cantidad de aminoácidos aromáticos, se estaría estimando también la cantidad de proteína que hay presente en una muestra. Y hay otra prueba más que supongo la verán en algún momento en análisis de alimentos. ¿Ustedes ya tomaron análisis de alimentos o cuando les toca? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ya. ¿Vieron ahí el ensayo de Keckdahl? A veces le dicen Kendall. Pero es que... A ver, Daniel, ¿ibas a decir algo? Creo que no. ¿No? Ya, bueno, les comento de paso, ¿no? Supongo que más adelante tendrán alguna otra materia en la que van a ver eso. Lo que pasa es que ahorita no sé tan claro cómo tienen la malla ustedes actualmente, pero por ahí en un sexto semestre recibirán algo de esto, ¿no? Entonces, ahí en este ensayo de Keckdahl, lo que se hace es lo siguiente. Primero, una digestión de las proteínas. Entonces, al hablar de digestión, normalmente involucra trabajar en condiciones de alta temperatura, muchas veces también de alta presión y con alguna solución ácida o alcalina.
Entonces, en esta digestión, lo que se va a lograr es romper a las proteínas, pero no solo hidrolizar los enlaces peptídicos, sino que va más allá de eso y llega ya a romper, incluso a nivel de que se va liberando CO2, se va liberando amoníaco y algún otro producto por ahí como metano, yo qué sé, depende, ¿no? Pero lo que interesa ahí es que se libera amoníaco por el grupo amino, ¿no es cierto? Al hidrolizarse ya tenemos el NH2 y luego cuando este sale va a quedar como NH4, ¿no? O NH3, como amoníaco. Entonces, a continuación lo que se hace es cuantificar ese amoníaco a través de una titulación, ¿no? Y entonces ahí también se asume que mientras más amoníaco se haya liberado de esta digestión, más proteína hubo en el producto original, que tiene su lógica, ¿no? Evidentemente tiene su lógica, porque claro, básicamente es en las proteínas donde va a haber el nitrógeno. Sin embargo, también hay nitrógeno en otras biomoléculas, y que son las que vamos a ver luego, que son los llamados ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también tienen nitrógeno, como de pronto les suena así lejanamente, en sus bases nitrogenadas. Una parte estructural de los ácidos nucleicos son las bases nitrogenadas, y estas evidentemente, como su nombre lo indica, tienen nitrógeno en su estructura. Ok. Por aquí hagamos una pequeña pausa para indicarles algo, ¿no? Y es que en el aula virtual, en este capítulo de las proteínas, van a tener una actividad tipo deber de refuerzo y que va a ayudar a comprender de mejor manera el tema de la estructura de las proteínas, ¿no? Pero ahorita solo déjenme checar un ratito, me parece que está todavía oculta la actividad. Sí, ya. Pero bueno, ya hoy en la noche o si no máximo hasta mañana ya les habilitaré en el aula virtual esa actividad. Pero va a consistir en que ustedes van a tener una secuencia de aminoácidos y van a tener que colocarle en un programa para que les dé la estructura tridimensional de una proteína, ¿sí? La estructura tridimensional cercana a la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué se esperaría en función de los aminoácidos con los que se cuente? ¿Okay? Pero bueno, a ver, denme por favor un minutico más. Estoy abriendo otro programa que lo aprendí a usar recientemente la semana anterior. Así que quiero mostrarles también algo del mismo. De todas maneras, vamos a explicarle el fundamento de esto, ¿no? Que van a ver a continuación. Y es lo siguiente. Cuando se conoce la estructura, o mejor dicho, la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína, se puede también anticipar o prever cómo va a ser su estructura tridimensional. ¿Por qué razón? Porque la identidad de los aminoácidos va a influir para ello. Antes, bueno, ya dijimos que el tamaño del aminoácido en algo influye, pero también lo hace el grupo R y qué grupos funcionales hay ahí presentes para saber si va a poder formar puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro o interacciones hidrofóbicas o enlaces iónicos, ¿no? Entonces, déjenme chequear una cosita. A ver, ya, voy a proceder a compartirles la pantalla para que veamos algo. Bueno, este programa se llama Quimera, ¿no? Como está aquí, este es de la universidad que lo desarrolló, se llama Quimera. Entonces tiene como la función principal poder dibujar una estructura tridimensional aproximada
de cómo se esperaría que sea una proteína en función de la secuencia de aminoácidos. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es abrir un archivo en el cual tengo grabada la secuencia de aminoácidos de una proteína que es parte del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, esta tiene una gran proteína, una poliproteína, que tiene varias subunidades, y estas subunidades van cumpliendo diferentes funciones. Y una de ellas es la llamada helicasa. La helicasa, o las helicasas, cumplen una función interesante, y es la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, miremos acá. Ahorita he abierto este modelo, ¿no? Y lo que estamos observando aquí es ya una representación tridimensional de la proteína. Entonces, miren, yo le puedo coger, le puedo rotar un poquito y ver algunas cosas, algunas de sus partes estructurales. Entonces, lo que se está viendo es una representación tipo, ¿cómo se dice? Como, algo así como caricatura. Entonces, vamos identificando algunas cosas. Esta parte que estoy ahorita señalando sería una hélice alfa. Miren ustedes, ¿no? Es una hélice alfa que está por aquí. Estas, en cambio, que aparecen como flechitas serían más bien las láminas plegadas beta, y estos otros serían los giros. Pero vean que no solo se queda en eso, sino que tiene otros plegamientos adicionales. Pero bueno, esta helicasa tiene, como le estaba diciendo antes, una función particular, y es que va abriendo una molécula de ADN, ¿sí? Abre una molécula de ADN, conforme va avanzando, le va separando a las dos hebras, ¿ya? Y con ello va liberando a cada una hebra para que sea usada como molde para copiarse, ¿no? Entonces, esa es la función de las helicasas, que mencionaremos un poco más en el próximo capítulo. Pero bueno, vamos a ver. Por acá voy a ir a esto de herramientas y a ir a donde dice secuencia. Y acá está indicada, miren, la secuencia de aminoácidos de esta proteína, que se la puede obtener de diferentes sitios. Entonces, lo que vemos aquí en cada una de estas letras es la representación de un aminoácido. Como vimos, los aminoácidos pueden tener una representación de una sola letra o de 3 letras. Entonces, si yo selecciono alguno de ellos, por ejemplo acá, ya me indica, ¿no? Y pongo el mouse encima, me muestra. Esta es la valina, ¿no? El aminoácido llamado valina, y está en la posición 2. La posición 1 es como una metionina. Puedo seleccionar también como unos 2 de estos. Bueno, en fin. Si le selecciono aquí y luego minimizo esto, aparecen seleccionados acá y puedo ver dónde se ubican estos dos, ¿no? Miren que está resaltado aquí con este color verde la ubicación de esos dos aminoácidos que acabo de seleccionar, y pueden observar que se encuentra en uno de esos giros al azar, ¿no? O de secuencias al azar. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar uno de estos aminoácidos, pero que están en estas regiones de aquí, para que vean. Bueno, de hecho, voy a seleccionar, perdón, no quería hacer esto. A ver, solo unos cuantos, ya, estos, ¿sí? Para que sea un poco más grandecito. Entonces ahora le muestro para acá. Y miren, ¿dónde aparece? Están siendo parte de una hélice alfa. Estos que acabo de seleccionar, noten que está aquí con este color verde resaltado, son parte de una hélice alfa, todos los que acabo de seleccionar. ¿Sí? Nuevamente voy acá a la secuencia. Y en cambio ahora voy a seleccionar unos que estén, por ejemplo, estos de acá, ¿no? Bien, ahí le cierro. ¿Y dónde aparecieron? Miren que están acá, en esta como flechita que corresponde a una lámina plegada beta. Es bastante interesante este programa, ¿no? Porque nos permite predecir cómo sería la estructura tridimensional de una proteína a partir de los aminoácidos que le forman. Entonces es un avance muy, muy interesante. Por otro lado, podemos, si ya se le va rotando ahí, pueden notar que en algunos casos están ahorita dibujados los grupos R, ¿no? Miren acá.
estas partecitas. Esta sería una serina, por ejemplo. Nos damos cuenta por la estructura, ¿no? Que tiene acá. Ah, perdón, ha sido una tirosina. Pero bueno, es uno de los aromáticos. ¿Ya? Una tirosina, esta otra de acá. Tiene alguna modificación y en fin, ¿no? Podemos ahí irle volteando y ver qué es cada uno de ellos. Esta acá es una histidina, ¿no? Una histidina. Normalmente las histidinas están por ahí. No, perdón, no es lo que quería decirles ya. Esta es como una pequeña, ¿no? Aquí tenemos un zinc, ¿no? Un átomo de zinc que está participando de alguna forma estructural, ¿ya? Ok, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, seleccionar una secuencia determinada, cualquiera de ellas. Va a seleccionar todo esto. ¿Ya? Ahí vemos que está seleccionado ahorita y le podría dar como algún color diferente. Entonces ponerle, por ejemplo, en color rojo. ¿Ya? Y uno normalmente le interesa hacer eso cuando tiene identificado los que se denominan los dominios de una proteína. Esa información puede encontrarse en internet, hay unas bases de datos muy completas que nos indican, ¿no? En tal proteína hay un dominio del aminoácido 20 al aminoácido 85, por ejemplo. Entonces puedo seleccionar, puedo colorearle de un color distinto al resto para identificar que ahí hay un dominio, ¿ya? Y esos dominios tienen alguna función particular, ¿no? Es decir, son unas partes de toda la estructura, pero cumplen con alguna función determinada. Entonces, mire, esto ahorita tal vez no les llame tanto la atención, pero es un avance tecnológico impresionante, ¿no? Antes, para pasar de la secuencia de aminoácidos a la forma tridimensional era todo un reto muy, muy grande. Pero ahora hay estos programas, estas aplicaciones muy, muy interesantes que ya nos facilitan un poco el trabajo. Así que la actividad que ustedes van a tener que hacer va a ir asociada un poquito con este tema de a partir de la estructura o de la estructura primaria, poder saber cuál es la estructura tridimensional de una proteína. Ya todas las instrucciones van a estar claramente explicadas ahí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta respecto a esta presentación de los aminoácidos y proteínas. ¿No? Bueno, a ver. Vamos un poco a manera como de tipo de ejercicio para que estén mejor preparados para la prueba número 6 que viene de este capítulo. Va a ser una actividad que va a ser la siguiente, ¿no? Le voy a pedir a alguien de ustedes que haga una pregunta de lo que se acuerde, ¿no? De lo que se acuerde que hemos revisado en este capítulo. A ver también de paso si es que han estado poniendo atención. Entonces, la persona que le diga va a hacer la pregunta y luego vamos a pedir a otra persona que trate de responder. Es que todavía no han estudiado este capítulo, pero no va a ser calificado esto, si es más para que haya algo más de participación, pero para ir chequeando un poco cómo ha estado su comprensión de este capítulo. Estén atentos, por favor, entonces, para que activen su micrófono brevemente antes de que, cuando ya les nombre, ¿no? Y no tengamos que estar esperando mucho tiempo, ¿sí? Bueno, vamos entonces, por favor, a pedirle a Melanie que nos ayude con una pregunta. Melanie White. Ya, a ver, ¿qué es la competencia de inhibición? Ok, chévere, ya, gracias. Esa es la pregunta, ya se desconectaron. Bueno, no importa, vamos a pedirle, por favor, a Giordano que nos responda. Ya, profe, si no mal recuerdo y si estoy bien, era cuando competía el sustrato
con el inhibidor para ocupar el puesto del enzima. Ajá. ¿Cómo se llama ese puesto del enzima? Eh, no recuerdo, profe, me olvidé. Ya, ok, no hay mayor problema. Se llama sitio activo, ¿no? Sitio activo es de esa parte de la proteína en donde llega el sustrato. Sí, chévere. Bueno, buena pregunta. Vamos a seguir avanzando. A ver, ahora le pedimos a Andrés que nos ayude, por favor, con una pregunta. De acuerdo, a ver, una pregunta. ¿Cuáles eran las condiciones óptimas para una enzima? Ok, ya, tal vez no queda. Ahí tendría que decirse qué tipo de enzima o si no, cambiarle un poquito la pregunta y decir qué aspectos pueden influir sobre, no sé, las Eso, sí, condiciones mejor óptimas. es, ¿qué aspectos pueden influir en las condiciones óptimas de una enzima? Ya, ok. Espero que se entienda, ya se entiende por dónde va la pregunta, pero vamos a ver los compañeros. A ver, por favor, Maite, ¿qué responderías? Depende mucho de lo que es la temperatura y el pH. Perfecto, sí. Son los dos principales factores, ¿no? Pueden haber otras cosas más, pero sí, los principales son esas, temperatura y pH. Cada enzima va a tener un pH óptimo, una temperatura óptima de trabajo. Muy bien. Continuemos. Por favor, una pregunta ahora, Marco. Bueno, podría preguntar, ¿qué era un enlace peptídico? Perfecto. Vamos con la respuesta, por favor. Nadia. Nadia. Bueno, no creo que está por aquí. A ver, veamos. Jairo. Tampoco está. Mario. Profe, ¿puedo responder? O sea, Ah, ya, ¿puedo sí. repetir la Ya, pregunta? sí, claro. Por favor, Daniel, adelante. Preguntaron qué es un enlace peptídico. Sí. Era un enlace entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. Ya, correcto, sí. Así se da el enlace. Solamente que al final ya podría aclararse que queda un grupo funcional amida también ahí, ¿no? Ya que sale una molécula de agua. Muy bien, vamos ahora a pedirle la pregunta por favor a Alison. Ya, profe, ¿qué era la desnaturalización de las proteínas? Muy bien. Por favor, la respuesta, Alex. Bueno, la desnaturalización de proteínas se ve por factores físicos y químicos y es que cambia la naturaleza. Eh, por ejemplo, digamos que tenemos proteínas muy rugosas y se transforman a laminares. Ok, ya, muy bien. Como complemento nada más, podríamos decir que se debe a que pierde la estructura tridimensional nativa o natural de la proteína. ¿No? No hay que olvidarse de eso. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos con una pregunta, por favor, Cintia. Ya, profe, era sobre qué era la competencia con el inhibidor y no me acuerdo cuál era otra. Y el sustrato con el inhibidor. Exacto, ajá, algo así. Ya bueno, esa pregunta más o menos ya se hizo, pero bueno. Tal vez para darle algún otro sentido, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipos de competencia existen entre los inhibidores y los sustratos por una enzima? ¿Ya? Esa sería la pregunta, cambiándole un poquito, ¿ya? Y le vamos a pedir a Ginger que nos responda. Profe, no recuerdo bien.
Bueno, ahí le damos una mano. Tenemos inhibición competitiva, no competitiva y mixta también, ¿no? Eso, igual, no lo profundizamos mucho, ¿ya? Pero lo verán con más detalle en bioquímica, ¿sí? Ahí. Pero nada más, por el momento sepamos de eso. Ok, a ver, ¿quién más todavía no participa? Tatiana, una pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué eran los priones? Muy bien. Por favor, la respuesta, Kevin. Son proteínas, o sea, raras, anormales, que, o sea, pueden generar enfermedades. Ya, sí, estaría bastante bien. Podríamos decir proteínas con una estructura tridimensional anormal, ¿no? Que pueden generar enfermedades transmisibles también, eso podría darse como generalidad, que son transmisibles. Ya, bueno, ahora vamos, unas pocas preguntas más, voy a tratar de ahora invertir. No sé si alguien de ustedes quiere voluntariamente hacer una pregunta. Profe, yo tenía una pregunta. Hablamos el anterior jueves, si el medio de la proteína estaba sobre el pK, o sea, Ujú. sobre el pK. Ya. ¿Cómo me doy cuenta cómo está la? A ver, vamos a tratar de responder de una forma breve, pero bastante completa. A ver, estos valores de pK son algo así como el pH, ¿no? Recordemos que el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidronio en una solución, ¿ya? Entonces, en este sentido, los valores de pK se definen como el pH en el cual la mitad de las moléculas ya se han desprotonado y la otra mitad todavía no se han desprotonado. Entonces, cuando se habla de desprotonarse, quiere decir que sale de algún sitio de su molécula un hidrógeno como H+. ¿Okay? Eso es desprotonarse. Pero una molécula puede tener varias partes de las cuales puede salir un protón. ¿Cuáles son esas partes? En un aminoácido, en todos los aminoácidos hay dos siempre, ¿no? El grupo carboxilo es el uno, el COOH, y el otro es el grupo amino, porque estos tienen naturaleza ácida y básica respectivamente. Entonces, cuando se desprotona el grupo carboxilo, pasa de estar como COOH a estar como COO-. Ese es el cambio que ocurre. Entonces, en el pK, justo va a suceder que el 50% de las moléculas están ya desprotonadas, es decir, como COO-, y el otro 50% están como COOH todavía, justo en el valor de pK. Entonces, por debajo del pK, la mayoría de moléculas está todavía protonada. En cambio, por encima del pK, la mayoría va a estar ya desprotonada. Y más o menos se había dado como referencia que la desprotonación empieza un punto por debajo o una unidad por debajo del pK. Es decir, que digamos, si de una molécula tuviera como pK 4, en un pH de 3 ya empezarían algunas de esas moléculas a desprotonarse. Pero no todas, sino poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se llega justo al valor de pK, están mitad, mitad. Y si ya se supera ese valor, igual, las que todavía estaban sin desprotonarse, si se siguen desprotonando, hasta que más o menos una unidad por encima del pK, ya todas se han desprotonado. Ahora, el grupo amino también tiene un valor de pK. ¿Y cuál es el cambio que ocurre ahí? Es que pasa de estar como NH2+ a estar solo como NH3+, si es un aminoácido, pasa a estar a NH2, 0, ¿no? O sea, sin carga. Igual, entonces, las mismas consideraciones de antes, en el pK justo la mitad va a estar ya como NH2 y la otra mitad de las moléculas van a estar como NH3+, justo en el valor de pK. Y por último, hay
ciertos aminoácidos que en su cadena lateral R pueden tener también grupos con la capacidad de desprotonarse, sean básicos o sean ácidos. Los ácidos se desprotonan, quedan con carga negativa. Los básicos se desprotonan, quedan con carga neutra. Y en la mayoría de los casos vamos a tener nitrógenos básicos, ¿no? Que los que pueden tener en un inicio carga positiva y luego pasar a tener carga cero. Y en el otro caso, en cambio, grupos de hidroxilo que en un inicio tengan carga neutra y luego pasen a tener carga negativa. Sea que ese grupo hidroxilo pertenece a un carboxilo, como es con el ácido aspartico y el ácido glutámico, o sea que pase de ser un alcohol a ser un alcoholato, ¿no? Y también había uno de esos casos. Ok, creo con eso haber respondido, ojalá satisfactoriamente. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Profe, Sí, disculpe, ¿podría volver a repetir qué eran las enzimas proteolíticas? claro. A ver, las enzimas proteolíticas, como su nombre de alguna manera ya nos indica, no sé si sabían esto, pero lisis quiere decir ruptura. Es un vocablo, no sé si es griego o latino, pero lisis quiere decir ruptura. Entonces, cuando hablamos de proteolisis, es ruptura de proteínas. ¿Y a qué se refiere esa ruptura? Normalmente a una hidrólisis, ¿no? Es decir, que lo que se hidroliza es el enlace peptídico. Entonces, una enzima proteolítica actúa para hidrolizar proteínas, es decir, para romper una proteína que es una molécula muy grande en fragmentos más pequeños. Y eso lo hace porque rompe justamente enlaces peptídicos. Ahora, dentro de las proteasas, o sea, pueden llamarse proteinasas, proteasas o enzimas proteolíticas. Los tres nombres son equivalentes, ¿no? Proteasas, proteinasas o enzimas proteolíticas rompen estos enlaces, como hemos dicho, pero se subdividen. Uno de los criterios para subdividirlas podría ser en que sean exopeptidasas o endopeptidasas. Las exopeptidasas rompen los últimos aminoácidos, o sea, los que están en los extremos, mejor dicho, sea el que está al extremo izquierdo o el que está al extremo derecho. Entonces, las que rompen el primer aminoácido, el que está en el extremo N-terminal, se llaman aminoproteasas o N-endoproteasas, y las que rompen en cambio el último, el que está en el extremo derecho o en el extremo C-terminal, pues se van a llamar también carboxipeptidasas, ya que rompen a ese lado, o carboxiexopeptidasas. Y de ahí las que rompen en cambio enlaces dentro de la cadena se llaman endoproteasas. Y una cosa que también dijimos al respecto, que aprovecho para recalcar, es que estas enzimas son proteasas, pero a la vez son proteínas. Entonces pueden como autohidrolizarse. Tal vez no una misma molécula a sí misma se rompa, pero digamos una molécula de papaína podría encontrar a otra molécula de papaína y romperla y hidrolizarla, porque es también una proteína, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta durante la forma de almacenar a estas enzimas para tratar de que no suceda mucho esto. Ajá. Ok, ¿qué más? Bueno, aprovechen. Quiero dedicar estos minutos para aclarar cualquier cosa, que estén mejor preparados para la prueba. Bueno, no hay más preguntas. Vamos entonces a empezar con la siguiente presentación, que corresponde ya a los... Perdón.
a los ácidos nucleicos. Entonces, en esta presentación nos encargaremos de ver cómo son estructuralmente, cuáles son las funciones que cumplen y los tipos principales que existen de ácidos nucleicos. Son las últimas biomoléculas que vamos a ver en esta materia. Tienen una acción, así como las otras también, ¿no? Pero particularmente estas biomoléculas son indispensables para que exista vida. De hecho, la discusión en algunos momentos ha estado en qué fue lo primero, si las proteínas o los aminoácidos, o los ácidos nucleicos, en cuanto al origen de la primera forma de vida. Como ya vamos a ver más adelante, tiene su lógica esto, ¿no? Y alguna respuesta que también podría ser bastante plausible. Entonces, de estos ácidos nucleicos, seguramente el más conocido, el que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños, es el ADN. El famoso ADN o ácido desoxirribonucleico. Lo tenemos nosotros en cada una de nuestras células, principalmente en el núcleo. ¿Sí? Porque en el núcleo tenemos los cromosomas y estos cromosomas básicamente están formados por ácidos nucleicos y unas proteínas que les permiten compactarse. ¿Ya? Pero imagínense eso, cada una de nuestras células, de las billones de células que tenemos, tiene en su interior 46 cromosomas. Y esos cromosomas están principalmente compuestos por ADN. Entonces tenemos mucho ADN, ¿no? Mucho ADN. Y aunque son moléculas pequeñitas, o sea, desde nuestro punto de vista son prácticamente microscópicas, pero son las biomoléculas más grandes que existen, ¿no? Las de ADN. O sea, son inmensas si les comparáramos, por ejemplo, con una molécula de agua, con un etanol. Serían así infinitamente superiores casi. Mucho, mucho, mucho más grandes. ¿Ya? Por eso casi que las podemos ver a simple vista, ¿no? Hay una práctica de laboratorio en la cual se aísla ADN y ahí se lo puede ver como un hilito, ¿no? Un hilo así pequeñito, pequeñito, pero ya se lo puede visualizar. Así que así de grandes son estas moléculas para que lo sepamos. Y hoy en día nosotros ya prácticamente desde que somos pequeños ya sabemos, y alguien nos dice, ¿cierto? En la escuela o en algún video, yo qué sé, pero sabemos que el ADN es la molécula asociada con la herencia genética, ¿no? Es decir, lo que los padres transmiten a los hijos y por eso los hijos se parecen a los padres, porque les heredan un material genético. Y ese material genético justamente es el ADN, con ciertas excepciones que podría ser también ARN en ciertos tipos de entre comillas, seres vivos, que serían los virus, ¿no? Pero en todos los demás prácticamente sucede eso. ¿Okay? Y con el tiempo, esta es un área de la investigación que probablemente es la que más rápido ha crecido en el último siglo. ¿Ya? Ha habido tanta investigación al respecto que es increíble, ¿no? La cantidad de artículos científicos que hoy en día se publican en el área genética es abrumadora, es inmensa, mucho más grande que en cualquier otra área. Justamente porque nos permite entender cada vez mejor cómo funcionan los seres vivos. Finalmente, toda la información está contenida en el ADN o ARN en el caso de los virus, que no se consideran propiamente como organismos vivos, pero se comportan como tales en la mayoría de características. Entonces, situaciones como, por ejemplo, ¿por qué nosotros, que somos más pequeños, somos más altos, tenemos la piel más clara, la piel más oscura? Yo que sé, podemos tener defectos visuales porque podemos comer ciertos alimentos y otros no, porque somos más propensos a algún determinado tipo de enfermedad, unas personas más que otras, el tipo de sangre que tenemos, la forma, yo que sé, de nuestra nariz,
así, ¿no? Todo en la forma de nuestro cabello. Todo eso está determinado por nuestra genética. Y siempre se tuvo una idea al respecto, pero repito, recién hace unas pocas décadas se empezó a entender cómo funciona esto. Una de las personas que más aportes realizó a esta temática es Mendel, ¿no? Gregory Mendel, que era un sacerdote, que hizo unas investigaciones muy famosas con plantas, ¿no? Con unas guisantes, que son como las arvejas, básicamente, ¿no? Y descubrió una buena parte de lo que hoy se sabe. Pero eso que ya fue en el siglo XIX, pues hoy en día hay mucho más comprensión. Incluso sepamos algo, y es que ya no solamente se estudia la genética para entender por qué suceden tantas cosas en nuestros organismos, sino que hay otras ciencias que van más allá y que van entendiendo cada vez mejor, como la llamada epigenética. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado hablar de la epigenética? ¿Sabe a qué se refiere o qué implicaciones puede tener? Bueno, si no lo han escuchado, no hay ningún problema, ¿no? Pero les comento, ya para ir cerrando este caso y tratar de no ser tan pesado, sino algo que pueda resultar más interesante. Hoy en día hay muchas evidencias que demuestran o que sugieren que nuestras experiencias pueden marcar la forma en la que se expresan nuestros genes. Y al hacerlo pueden tener una influencia sobre nuestros gustos, nuestros temores y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, los gustos pueden incluso ser transmitidos de forma biológica de los padres a los hijos. Y los gustos, así como las habilidades o incluso los temores. No sé si les llame esto la atención, les parezca interesante, pero eso sucedería gracias a la epigenética. Entonces, la epigenética se refiere a la regulación de la expresión de los genes. Entonces, personas que podrían incluso tener la misma genética, como ocurre con los gemelos idénticos, su genética es 99.99% idéntica, ¿no? Pero, sin embargo, pueden ser algo distintos. Entonces, influye ahí para esas diferencias el ambiente, es decir, lo que ha sucedido con esas personas. Y así puede, ¿no?, ocurrir que uno de los gemelos pueda tener ciertas características que el otro no lo tiene. Y por eso pueden diferenciarse, ¿no? Aunque se parecen mucho, evidentemente, porque comparten esa genética, pero pueden tener esas diferencias. Nuestras experiencias de la niñez temprana, aunque ni siquiera las recordemos, pero pueden tener también una influencia de lo que nos gusta y lo que nos disgusta en el futuro. Y no solamente es un tema psicológico, es decir, asociado con nuestros pensamientos, sino también, como ya les estaba diciendo, podría también eso regular cómo se expresan nuestros genes, ¿ya? Entonces, algo impresionante, algo súper interesante, porque podría de alguna forma contribuir con explicaciones de, por ejemplo, por qué hay personas que son más proclives a caer en vicios, ¿ya? Durante mucho tiempo se ha buscado como algún gen, ¿no es cierto? El gen que haga una persona propensa al alcoholismo, por decirlo. Y no se ha encontrado un gen, ¿no? Pero, sin embargo, sí puede tener una relación con la parte genética debido a esto que les digo, la epigenética, porque puede ser que en algunas personas determinados estímulos no produzcan el mismo efecto que en otras personas, ¿no? Entonces eso explicaría, repito, pues entre otras cosas, nuestros gustos, temores, que nos apasiona, para qué somos buenos, para qué somos malos, y dentro de eso mismo incluso cosas como nuestra propensión a tener algún tipo de vicio. No es lo único que va a influir, tampoco se puede echar la culpa de eso a todo, ¿no? Pero hasta esos niveles se está llegando hoy en día. Bueno, hasta ahí vamos a quedar por hoy. Por favor, entonces el día miércoles tenemos la prueba del capítulo de proteínas y de ahí continuaremos ya
con los ácidos nucleicos. Gracias a todos, ya nos veremos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.